Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Rizzo. Soy docente de Psicología Psicoanalítica, ¿sí? Perteneciente al segundo año de la carrera de Tecnicatura en Psicopedagogía, ¿sí? Bueno, quería grabarles este video para comenzar, digamos, con las clases de la materia. Bueno, más allá de que después estableceremos cuestiones relativas bueno, la cursada, la forma de evaluación, las expectativas de logro, cuestiones que ya aparecen, aparecen en el programa, ¿sí? Y además de aparecer en el programa, están en la presentación en el campus virtual. Bueno, más allá de eso, lo que quería hacer ahora es tratar de dejarles este video, ¿no? Para comenzar con lo que serían las primeras unidades que vamos a ver relativas al psicoanálisis, ¿no? La materia se llama psicología psicoanalítica, y por lo tanto, de lo que nos va a hablar, digamos, es dentro de esta carrera de los aportes que el psicoanálisis o cómo el psicoanálisis piensa al sujeto, ¿sí? Al individuo, si se quiere, desde otras concepciones, eh, más desde el sentido común, pero bueno, el psicoanálisis habla del sujeto, ¿sí? Eh, o por lo menos en la orientación que nosotros vamos a tener, habla del sujeto. Y cómo ese sujeto se conforma, ¿no? Cómo se constituye, cómo es lo que se llama la constitución subjetiva, o sea, la constitución del sujeto, ¿sí? Para eso vamos a hacer un recorrido en la materia, nos vamos a meter primero con el psicoanálisis y los comienzos del psicoanálisis, y luego lo que vamos a, digamos, en el comienzo está Freud, ¿no? Que es el fundador del psicoanálisis, pero posteriormente abordaremos la perspectiva o lo que hace Lacan, digamos que es un psicoanalista eh, que continúa de alguna manera la labor de Freud, relee a Freud y bueno, y hace sus propios aportes al psicoanálisis. Bueno, lo que vamos a hacer es comenzar por Freud, por algunos conceptos básicos o algunas concepciones clásicas de lo que sería el psicoanálisis. En los comienzos, digamos, del psicoanálisis, como decíamos, está Freud, pueden encontrar en los teóricos algo de la biografía de él, pero más allá de lo que plantea Freud, o de su biografía, su historia, eh, bueno, lo que nos encontramos es con un recorrido que hace Freud, que es un médico neurólogo, ¿sí? Pero que empieza ya en sus primeros años, después de recibido, empieza a trabajar o se interesa, ¿sí? Por algo que nota o algo que él digamos, en sus estudios posteriores a estar recibido, se encuentra, digamos, con una clínica, no sé si con una clínica, sino más bien con ciertas experiencias eh, que nota en otro médico, digamos, que es Charcot, ¿sí? Eh, y se interesa principalmente por una afección que se denomina en ese tiempo histeria, ¿sí? Después ustedes pueden buscar las raíces de dónde viene histeria, ese término histeria. Se denominaba, digamos, histeria a una afección, digamos, que presentaban ciertos pacientes, ¿sí? Que la principal eh, característica que tenía era que desafiaba, ¿sí? El saber médico. ¿Cómo desafiaba el saber médico? Bueno, lo hacía de determinada manera. O sea, las afecciones tenían que ver con parálisis, con sentimientos de asco, con parestesias, ¿sí? O anestesias, digamos, de algunas partes del cuerpo, pero que no respondían al saber médico. ¿En qué sentido? En el sentido de que desafiaban los conocimientos acerca de la fisiología, ¿sí? O sea, los médicos no podían explicar por qué le pasaba eso, porque no respondía a las leyes, ¿sí? De la medicina, a las leyes biológicas, a las leyes relativas al organismo, digamos, biológico del ser humano. Entonces los médicos terminaban tildando, digamos, a estas pacientes o estos pacientes de simuladores, ¿sí? Simuladores en el sentido de que
no les creían, creían que eran mentirosas y que mentían acerca de estos dolores, ¿sí? Pero Freud, acercándose a las experiencias que presentaba Charcot, empieza a darse cuenta que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, las afecciones que tenían estas pacientes histéricas, ¿sí?, se debían a otra causa diferente de las orgánicas. ¿Sí? Entonces, lo que se encuentra Freud con Charcot, digamos, cuando experimenta, digamos, o ve, digamos, las presentaciones que hacía Charcot ante un auditorio, lo que hacía Charcot era usar la hipnosis, ¿sí? Y lo que lograba con la hipnosis, ¿sí?, era producir, si quería, un determinado síntoma, ¿sí?, en el cuerpo, induciendo desde la hipnosis a la persona a que sintiera ese síntoma. O le daba una orden también, y esa persona, cuando despertaba de la hipnosis, cumplía con esa orden sin saber por qué la había realizado, ¿sí? Entonces Freud lo que plantea, lo que concluye a partir de esto es acerca de que, del poder que tiene la palabra, ¿sí? Del poder que tiene, podemos decir, ¿sí?, que tienen las representaciones psíquicas para influir sobre el cuerpo, ¿sí?, o para influir sobre la persona, sobre las conductas de las personas, ¿sí? El psicoanálisis trabaja y nace ahí, ¿no?, tratando de entender afecciones que no tienen que ver con lo orgánico, sino con lo psíquico. Entonces, Freud lo que comprueba, lo que dice es que, bueno, se genera un trauma sin necesidad de que sea a partir de una lesión orgánica, ¿sí?, sino más bien a partir de la palabra, ¿sí? La palabra, en este caso, de sugestión que genera el hipnotizador. Tomando esto, Freud lo que va a plantear, digamos, es, digamos, un intento de tratamiento, ¿sí?, un intento de tratamiento de estas afecciones. Para eso, ¿sí?, se une con un médico también que trabajaba con algunas pacientes histéricas, ¿sí? Este médico es Joseph Breuer. Ustedes les recomendé una película, ¿sí? En esa película van a ver que el estelar, digamos, el protagonista es Breuer, y muestra ahí algo de lo que le ocurría a él tratando a pacientes histéricas. Obvio que esto sucede dentro del marco de una película que se llama, o dentro de una historia en donde hay un encuentro entre un tratamiento, o trata Breuer a Nietzsche. Es una ficción, ¿no? Esto nunca sucedió, pero bueno, está bien presentado, digamos, la parte de Breuer y el tratamiento que producía con las histéricas, principalmente con una paciente que aparece en la película, que es Ana O, ¿sí? Paciente que después Freud trabaja con ella. Y que figura junto con otros 4 historiales clínicos en uno de los primeros textos de Freud, que aparecen en el tomo 2 de la editorial Amor Ortu, ¿sí?, que se llama, esa obra, digamos, se llama Estudios sobre la histeria. En esos estudios escriben Breuer y Freud, la mayor parte de la escritura es de Freud, y bueno, Breuer, al tratar con la histeria, lo que planteaba era que esta paciente, digamos, entraba en un estado hipnoide, en donde aparecía o afloraban ciertos recuerdos en su narración, ¿sí? Y en esta narración
después que ella salía de ese estado hipnoide, ¿sí? No recordaba lo que había dicho, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Breuer se empieza a dar cuenta, y Freud también, de que al recordar situaciones penosas, después esos síntomas que estaban relacionados a esas situaciones penosas desaparecían. Entonces, tanto Freud como Breuer lo que plantean, ¿sí?, es un tratamiento posible para la histeria y una teoría, entre comillas, una pequeña teoría, un esbozo de, eh, de cómo sería este tratamiento, ¿no? Y de qué es lo que sucede, podemos decir ya en el aparato psíquico, ¿sí? Que ya estamos hablando del aparato psíquico, no del organismo, del aparato psíquico, qué sucede dentro del aparato psíquico que genera estas afecciones en la histeria. O sea que estaban buscando una causa de esto. La idea que empiezan a trabajar, digamos, es que este aparato psíquico, ¿sí?, recibe estímulos, ¿no? Estímulos, cuando hablamos de estímulos no hablamos simplemente de estímulos físicos, sino de estímulos que inciden sobre lo psíquico. ¿Y qué es lo psíquico? Bueno, lo podemos plantear así, como que en el psiquismo freudiano, digamos, lo que plantea Freud acerca del psiquismo, existen representaciones, ¿sí?, ideas, ¿sí?, y también afectos. Entonces, hay según lo que planteaban ellos, digamos, hay vivencias, por ejemplo, que tenemos cualquiera de nosotros que movilizan ciertas representaciones, ciertas ideas, ciertas imágenes y ciertos afectos, ¿sí? En la vida cotidiana lo vivimos a eso nosotros. Pero particularmente en el caso de la histeria, lo que planteaban era que esos afectos deben de alguna manera ser descargados, ¿no? Uno reacciona, ¿sí?, con cierto afecto ante ciertas situaciones. Bueno, ¿qué sucedía? Lo que planteaban ellos era que en la histeria habían sucedido situaciones, ¿sí?, que podemos llamar, entre comillas, traumáticas, o situaciones penosas, situaciones vergonzosas, que no habían logrado la descarga, ¿sí? Entonces, esa situación se volvía traumática y en lugar de la descarga aparecía el síntoma. Este síntoma que estábamos hablando, ¿no? Parestesias, parálisis, sensaciones de asco, que eran muy difíciles de ser reconducidas a la situación traumática, si se quiere, ¿sí? ¿Qué observaban ellos? Que cuando las personas empezaban a hablar, ¿sí?, sobre eso, primero lo hacían a partir de un método que era la hipnosis, ¿no? La llevaban al estado hipnoide, a la hipnosis, ¿sí?, trataban de que la persona hablara sobre eso, trataban de hacer que, no que hablara sobre eso, sino que desaparecieran los síntomas, ¿sí? Les ordenaban que desaparecieran los síntomas y desaparecían. Pero después se encontraron con que eso podía hacerse, podían prescindir de alguna manera de la hipnosis en algunas situaciones y hacer que la persona hablara sobre esas situaciones. Al hablar sobre esas situaciones y recordar la situación penosa que había dado origen al síntoma, ahí sucedía que el síntoma después desaparecía. Se producía lo que se llama una descarga o una abreacción o catarsis, ¿sí? Y entonces el síntoma desaparecía. La idea, digamos, que planteaban era que, bueno, que ese afecto ligado a esa representación había derivado, ¿sí?, o había sido trasladado a una inervación somática, o sea, había sido trasladada al cuerpo, ¿sí?, a alguna parte del cuerpo, y ahí producía síntomas. Esto no es muy diferente a una noción de un aparato psíquico muy similar al sistema nervioso, ¿sí? No al sistema nervioso que nosotros conocemos, sino al sistema nervioso planteado por Freud en su momento, que tenía que ver más bien con, bueno, con situaciones o con planteos, digamos, en donde no había
un estudio de las células nerviosas, de las neuronas, sino que se trataba más bien de un sistema en donde había como una carga, una descarga, ¿no? En esos términos más que nada. Por eso las hipótesis que planteaba Freud. Ahora, empiezan a surgir algunas preguntas a partir de esto, ¿no? Freud empieza a preguntarse de por qué esa situación, ¿sí? Ante esa situación no se había producido la descarga, ¿sí? O por qué el sistema psíquico no había podido aplicar lo que él llama el principio de constancia, que es un principio en donde se mantiene estable, ¿sí? O trata de mantenerse lo más bajo posible dentro del aparato psíquico la carga, ¿sí? La carga o la estimulación. Eso se produce porque se mantiene, el sistema tiende justamente a descargar y no mantenerse cargado, sino a rebajar las cargas, ¿sí? Eso decía Freud. Funcionaba, como les decía, como un aparato de descarga, ¿no? El aparato psíquico. Y lo que planteaban también es, otra de las preguntas que se planteaban es, ¿dónde queda lo que no fue descargado? ¿Sí? ¿Qué sucede con eso? O sea, piensen que esa representación, ¿sí? O esa situación traumática, ese recuerdo, si se quiere, estaba en algún lado, pero los pacientes no podían recordarlo. No podían recordar la situación traumática, ¿sí? Cuando recordaban esa situación, ahí se producía la descarga, ¿sí? Por ejemplo, ahí lloraban, ahí les daba asco, ahí les producía vergüenza o cualquier otro sentimiento no, afecto penoso o angustiante, ¿sí? Pero el tema, la pregunta era, ¿dónde estaba ese recuerdo? Porque la persona no lo tenía, ¿sí? No lo recordaba. Entonces, para eso hay ciertos autores, bueno, Janet, Breuer mismo y Freud, proponen distintas hipótesis de qué sucede con eso. Para Janet hay una idea de una escisión de la conciencia. Breuer habla de que los síntomas o los traumas se producen cuando alguien está en un estado hipnoide y ahí no se permite la descarga. Pero Freud va a decir otra cosa. Va a plantear, ¿sí?, que ahí se pone en juego una defensa contra esto que es penoso, ¿sí? El sujeto trata de defenderse, pero no lo sabe, ¿sí? No es consciente de que está defendiéndose, simplemente olvida o desaparece de su conciencia eso que es penoso. El psicoanálisis va a tratar de trabajar, digamos, con estos síntomas, ¿sí?, que producían también angustia o liberaban algún afecto, en el sentido de que, bueno, la paciente, los pacientes sentían, digamos, no solo esta afección somática, sino que esto estaba acompañado de angustias, de asco, de vergüenza, de un montón de sentimientos penosos o afectos penosos. Ahora, la idea que van planteando es que hay que trabajar con lo psíquico. Y si lo psíquico tiene que ver con las representaciones y los afectos, ¿sí?, lo que van a hacer es trabajar con ¿qué? Con la palabra. Bueno, hasta aquí dejo. Sigo en un próximo video.